Bueno, Nicolás, te agarré estirándote. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué me hablas así? Háblame bien normal. Nicolás. Porque para llamar tu atención. Siempre llamas mi atención. Buenas, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, acá andamos. Acá andamos, todo Tirando de maravilla. para no aflojar. No. Re pesimista. Hoy ya les presentaremos esa risita de fondo. No es de fondo. Es verdad. En Bueno, el día en de hoy- Spotify sí es de fondo. sí. Palabra, no hables todavía, no hables todavía. A ver, reíte. Abstenete. Ay, tenemos que hacer la competencia de risas en el podcast, por favor. Conferencia, dijiste. Competencia. Ah, entendí conferencia. Invitamos que los últimos invitados sean solo para reírse. Claro. En esta noche con nosotros se encuentra una persona muy especial. Con nosotros está Danitza Alejandra Ordóñez Velázquez. Hola. ¿Cómo estás, Danitza? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué bueno que es tenerte con nosotros en el podcast. Esta es una bendición. Presentate, contanos quién sos, contanos qué estás haciendo por estos lares. Bueno, primero gracias por la invitación, por creer en mí. Bueno, me presento. Ya dijeron, soy Anixa. Soy de Chile. Vine en marzo, llegué a Argentina a hacer cuarto misiones. ¿En dónde? En el IURP. En el IURP. En el IURP. En el Instituto Bíblico Río de la Plata, de Buenos Aires, Argentina, Lomas de Zamora. Ahí está. Muy bien. Sarmiento 985. Tiraba toda la data, por si alguien se quiere. Sí, vine a hacer cuarto. Bueno, nací en Chile, criada en Argentina. Por eso tengo un acento particular. Sí, Y eso. como que no sos ni de acá ni de allá. Exacto. Me siento identificado. Para los chilenos hablo muy argentino. Para los argentinos tengo una tonada chilena. Que si bien ahora, bueno, un poco se me ha ido Sí. lo poco de chileno que tenía. Sí. Se te escucha en el yayeo. Exacto. Y entonces me preguntan si soy, no sé, de Misiones. O como por ahí. Me hace acordar una amiga que tenemos que es de Olavarría, donde supuestamente no hay acento, pero ella tiene acento misionero. O sea, que toda la vida le voy a decir, vos tenés acento misionero. A mí no me engañes. Pasa que vivía con unas chicas que eran de Misiones, entonces se le pegaba el Se le pegó el... La talla. Claro. Da igual. Bien, ¿cuántos años tenés? Tengo 25 años. Bien, Estamos ahí. 25 años. 26, 25, 24. Estamos en escalerita. Ahí somos de la misma Sí, de la misma generación. Bueno, Danitza, en el día de hoy, les cuento al público, Danitza está con nosotros porque hoy en este episodio vamos a hablar de un tema especial, un tema en particular, y no queríamos estar nosotros, no queríamos ser nosotros quienes hablaran acerca de esto. Queríamos atraer a alguien que se esté formando, que se esté preparando. Que estuviera más en tema. Claro, que estuviera en tema, que haya tenido una experiencia Wow. sobre misiones. ¿Sí? ¿Qué es misiones? No estamos hablando de la provincia, ¿no? No. Estamos hablando de la misión, ¿no? De predicar. Bueno, ahí Danitza nos va a contar más al respecto, ¿no? Pero antes de que te me adelantes, porque vos siempre corres. No sé por qué venís como a la aventura. Soy un runner. Venís corriendo, como la palabra que nos predicaba nuestro pastor tío, Pastor T. y te olvidás de algo. ¿De qué? Estamos... Ay, sí. Estamos en nuestro episodio número 7. Número 7 de nuestro podcast Hasta la raíz. ¿Por qué lo repetía? Lo cual he oído los episodios de la primera temporada.
Muy bien. muy Tenemos bien. una fiel oyente y ahora invitada. Por eso te invitamos. No, mentira. Si no, no te invitamos. No, mentira. Bueno, ahora sí. Dale nomás. Bueno, Danitza, estás acá justamente por lo que mencionábamos recién, ¿no? Porque, bueno, te estás preparando, entendés que tenés un llamado de Dios para hacer una misión, o sea, no sé, en otra cultura, ¿no? En otro país. Una misión transcultural. Una misión transcultural. Bien, Danitza, entonces, contanos un poquito tu historia. Bueno, prácticamente yo se podría decir que nací en la iglesia. A los 2 años mis papás llegaron a la iglesia acá en Lomas, Iglesia de Dios Eterno, ahí en Lomas de Zamora. Y desde el comienzo siempre fue rodeado de misiones. Mis papás llegan a la iglesia, 2 años después entran al instituto bíblico y en el IBRP, en eso que están en el instituto, el Señor llama a mi mamá a las misiones. Mi papá un poco negado, no, bueno, Dios te acompaña, te quiero, te acompaña, no sé. Y tiempo después, bueno, el Señor llama a mi papá, entonces empezamos a preparar para el viaje misionero, que fueron muchos años de preparación. Entonces yo chica siempre estuve rodeado de banderas, de conferencias misioneras. Sí, me acuerdo de la distrital que se hace acá en Temperley. Sí, en la iglesia Resplandecer. Yo me acuerdo que ibas vos con tu hermano y nos poníamos a ver una película, jugar ahí en la iglesia. Y la ansiedad de ir porque al final te daban galletitas. Sí. No para escuchar, solo por la comida. Así que bueno, siempre rodeada de misiones, creciendo en eso. Entonces siempre oré por, no sé, el hogar de Perú que María Elena Clark tenía. Me acuerdo que venía un chico y nos mostraba fotos de los niños y yo todas las semanas agarraba una foto y oraba. Entonces siempre sentí ese amor y esa pasión por el mundo, ¿no? Por lo transcultural, por llegar en algún momento a un país que no es mi cultura. Entonces siempre, pero nunca pensé que era un llamado en sí. Porque yo escuchaba, no, es que el Señor me llamó y me habló en sueños y escuché la voz audible. Y yo no era así, simplemente pasaban los años y más me enamoraba de un país o más me enamoraba de las misiones. Entonces yo decía, no, es que no sé, no escuché la voz de Dios. Hasta que, bueno, fue tanto mi pasión por esto y mi amor por un país en particular que yo dije, bueno, no puede ser que esto sea solo mío si llevo 10 años o más amando este país, orando por este país. Y dije, bueno, un día voy a llegar a ese lugar. Wow. ¿Se puede decir qué país es? Marruecos. África, norte de África. Norte de África. El norte de Marruecos limita con el sur de España. Sí, ahí está. Siempre hay problemas ahí en la frontera, sí, siempre te escuchamos. Y contanos por dónde anduviste hasta estos 25 años de vida que tenés. Bueno, primero en Chile nací. A los 7 meses me vine para acá a Argentina. Te viniste solita, sí. Gateando. Con mis papás y mi hermano, tengo un hermano mayor. Nos vinimos los 4 acá a Argentina. A los 12 años nos volvimos a Chile por este proyecto misionero del llamado de mis papás. Y en eso, bueno, a los 12 años, cuando tenía 19, se da, no sé, se hace realidad o no sé cómo decirlo, nos vamos al viaje que estuvimos 1 año y medio en India, en Lucknow, al norte de India, y después estuvimos 6 meses en Sri Lanka. Queríamos estar más, pero bueno, problemas de las visas y todo eso que es súper importante tener en cuenta para salir a un lugar. Bueno, tuvimos 6 meses nomás y nos devolvimos a Chile. Wow. Y bueno, sí, ahora último, este año que me vine para acá, en el cuarto que yo hago, cuarto misiones, había que hacer una práctica transcultural. Y ahí me fui a Turquía. Estuve allá 2 meses, en Estambul. En Estambul. Sí. Wow. Y bueno,
bueno, ya conocías Oriente, ¿no? Sí. Pero es diferente. ¿Qué te pareció? Totalmente diferente, además que yo fui a India y a Sri Lanka en una forma de hija, entonces hubieron cosas que yo nunca me preocupé y que Claro. nunca vi. Claro. Al llegar a Turquía, un lugar también muy occidentalizado igual, creo que de todos los países musulmanes es como el más abierto. Mm. Si no es porque uno ve por ahí unas mujeres tapadas, uno piensa que está, qué sé yo, en Europa, porque Claro. está ahí al límite. Entonces, claro, y aparte que era mi proyecto, yo fui sola. Entonces me tuve que hacer cargo de todo. Claro. Cosas que Claro. por ahí hacían mis papás siempre, ahora era yo quien Y sí. tenía del dinero, de tomar decisiones, de qué hacer, qué no hacer. Entonces Claro. fue como algo totalmente distinto. Claro, Wow. por supuesto. Qué desafiante, ¿no? Sí, muy. Súper. Y Bien. 2 meses Loco. hicieron un montón. Sí, Y sí. me imagino. Qué locura. Pero bueno, me imagino que habrás aprendido un montón. Viajar es una escuela más, es una carrera universitaria más, dicen por ahí. Y más en particular, ¿no? Con un objetivo, que es abrir el corazón, a que Dios te Claro. hable, a conocer otra cultura. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar entonces de qué son las misiones. ¿Cómo las podemos definir? ¿Qué son las misiones? Que bueno, ya los venimos mencionando un Claro. par de veces. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué son las misiones, el fundamento bíblico de las misiones, algunos mitos. Así que, adelante, Procede. proceda. Bueno, técnicamente, ¿qué es misiones? Es evangelismo transcultural, ¿no? Es hablar de Dios en otra cultura que no sea la tuya. Incluso en nuestros mismos países. Qué sé yo, acá en Argentina, por ahí si uno va al Chaco, en esos lugares que tienen otra cultura, otra lengua, y también se podría llamar como misiones transculturales. La idea es que trascienda tu cultura, tu idioma, tus costumbres, tu Claro. forma de vivir. Claro, por ahí no hay tanta distancia geográfica, pero sí hay una distancia cultural Sí, bastante exacto. importante. De hecho, tuve compañeros que se fueron al impenetrable Chaco y a misiones también, Mirá. con los wichis. Mirá. Y eso también fue transcultural porque ellos no hablaban español y tenían una cultura Claro. totalmente Claro, distinta. claro. Así que técnicamente eso es misiones. Ahora, claro, uno lo puede abrir más, qué sé yo, por ahí. Para mí misiones es hacer lo que uno hace en su iglesia, pero transculturalmente. Claro. O sea, lo mismo. Y siempre se dice, ¿no? Lo que no haces en tu iglesia no lo haces en el país que vas. Claro. Claro. Y es lo mismo. Claro, porque hay como una idea, bueno, esto lo voy a hacer cuando me vaya al campo. Claro. No sé, salir a evangelizar, por ejemplo. O lo que sea, pero como Claro. que uno se queda en el lugar preparándose y no se prepara porque dice, no, esto lo voy a hacer después, cuando me vaya. De hecho, uno de los primeros consejos que te dan cuando empezás con esta pasión o este llamado misionero es acercarte a tu pastor. Claro. O sea, empezá a trabajar en tu iglesia local porque es eso lo que vas a hacer allá y es esa tu preparación. Tu base Claro. es tu iglesia, es tu pastor. Claro. Claro, Muy exactamente. interesante. Está bueno eso. Sí, hay mucho mito detrás de esto. No, pero bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a lo que. A la bíblica. Vamos a la palabra. A la palabra. Bueno, hace un rato estábamos viendo de que es como el versículo lema de Sí. las misiones, Mateo 28, 19 y 20, que es por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ujú. Y veíamos un poco esto de que muchas veces o por mucho tiempo, creo que ahora ha ido cambiando un poco, que va con el tema de que nos hemos ido educando también Sí, tal cual. al abrir las puertas a las misiones, que quizás estuvo muy cerrada por no entender bien. Se decía, no, ¿para qué te vas a ir hasta lo último de la tierra? Si está empezando en Jerusalén, bueno, empezá en tu casa. No se dice que Claro. Jerusalén es acá, no sé, Judea es como el barrio, Samaria los países limítrofes Claro. y así hasta lo último de la tierra. Pero lo que hablábamos en antes, ¿no? En su original es como que te habla de algo en simultáneo, ¿no? Que Claro. mientras estás en
en Jerusalén, estás en Judea, estás en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro. Mientras, vamos a hacer una paráfrasis, mientras van, hagan discípulos en todas las naciones. Algo así, diría el original. O sea, no es, bueno, primero hago discípulos acá, después hago discípulos en Capital, después en todo el país, después me voy a no nos daría la vida para hacer eso tampoco. Hay una concepción de que, bueno, no te vas a ir a otro país cuando hay tanto que hacer acá. Claro. O sea, ¿cómo te vas a ir si hay tanta necesidad en el extranjero, como también hay necesidad acá en nuestro barrio, en nuestra iglesia local? Claro, porque si nos moviéramos por necesidad, o sea, la necesidad en el mundo entero. Claro. Por eso también como que esto de moverse si bien por el mandato, pero también lo que Dios te va guiando para dónde ir. Claro. Claramente tiene que haber un llamado, porque, como vos decís, necesidad hay en todos lados. Tal cual. Por eso plantación de iglesias, por eso abrimos iglesias en un país que ya está, entre comillas, recontra evangelizado, pero sigue habiendo necesidad. Uh-huh. Sí, siguen las cifras no subiendo del no sé, ¿cuántos somos? 15% de cristianos, sí, 20%. Y no sigue eso subiendo. Claro. Exactamente. Entonces tiene que haber una guía de Dios, porque Dios sabe que va a haber algunos que estén dispuestos a dejar todo y atravesar otra cultura, algo que sea más allá de lo nuestro, y va a haber otros que no, que se van a sentir más cómodos en este lugar, sirviendo siempre acá, en su cultura, pero igual... Claro, pero necesitamos. es también el llamado, es también el llamado de Dios. Y los que se quedan siempre también hacen misiones. Sí, o sea, sostienen las cuerdas. Exactamente, sostienen la escalera. Sí. Tienen un misionero por ahí. Hay una frase que me acuerdo que dijo un misionero Perdón, no es misionero. Es una persona importante que trabaja en pro de misiones, pero no es misionero. Siempre lo dice él. Él dice que uno no hace misiones por la necesidad, sino por la falta de oportunidad que hay en otros países o en otras culturas. O sea, necesidad hay en todos lados, pero la gente en Argentina tiene muchísimas oportunidades de conocer a Cristo. Hay lugares, no sé, en Asia, en el norte de África, China, India, donde la gente jamás escuchó, y hay gente que se muere generación tras generación sin haber escuchado tan solo el nombre de Jesús. Y bueno, uno va a esos lugares para sumar, para que haya más oportunidades de que las personas conozcan de hecho, a Jesús. está ese versus, ¿no? Necesidad versus oportunidad. Se dice que nosotros acá en Occidente tenemos la posibilidad mínimo de rechazar al Señor 7 veces. Como mínimo. O sea, pueden ser un montón más, pero como mínimo 7 veces. Wow. Y claro, y lo contrastamos con países, incluso Turquía, que fue la cuna del Evangelio, o sea, ahora 0. Entonces, claro, todos esos lugares donde tienen una religión muy potente, no tienen esa oportunidad. Y ahí va que yo a veces me pongo a pensar, decimos, no, es que todos se quieren ir a la África, a la India y todo eso. Claro, resulta, y no sé, dicen no, porque tales países, qué sé yo, de Europa, algo así, necesitan. Y sí, pero da la casualidad que estos países, no sé, de la ventana 1040, que son India, China y todos esos, son los países más grandes, los países más pobres y también los países con menos oportunidad de escuchar el Evangelio. Claro, también son los países con más población. Sí, entonces justo da esa casualidad que están estas cosas sumamente importantes en esta parte geográfica. Claro. Sí, ventana 1040 se le llama las coordenadas, ¿no? Del paralelo y el meridiano, que abarcan, ¿no? Esta región del mundo que va desde el oeste de África hasta el sudeste asiático, ¿no? Y abarca China, India, algunos países de Europa del Sur. Todo Medio Oriente. Medio Oriente, exactamente. Claro, término bien misionológico. Claro, sí. Por ahí a veces hablamos de cosas como dándolas por hechas. Lo puede entender a todo el mundo. Y estaba pensando como en el contraste, vos decías Turquía, una de las cunas del Evangelio. Lo mismo pasa con Italia, España, los países europeos, que muchas veces se critica
a quienes presentan un proyecto a estos países, como, ay, vos querés ir a Claro. tener la vida linda. La vida primermundista. Mito. 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 Ahí tenemos un mito que lo vamos a charlar en un ratito. Pero muchas veces se critica esto de aquellos misioneros que deciden ir a esos países. Y yo recuerdo, estuve como 20 días en Italia de vacaciones con mis primas y la negación del evangelio es, pero de otro nivel. O sea, hay mucho catolicismo, pero catolicismo nominal, y Claro. hay también catolicismo así como de gente muy aferrada, pero que no quieren saber nada con la iglesia evangélica y con que uno les predique. Entonces hay una necesidad, Sí. hay más oportunidades, por supuesto que sí. Pero a veces criticamos a Sí. quienes dicen, bueno, yo me voy de misionero a Italia, a España, a Inglaterra, Ujú. sin saber el trasfondo. Y que también creo que al ser países más desarrollados, también esto del ateísmo, agnóstico, todas estas corrientes son más fuertes. Entonces Sí. cada vez hay países que habrá 1% de cristianos Claro, y nada, y ahí queda. claro. Claro. Tal Sí, cual. es una cuestión que está pasando ahora. Yo creo que también nuestro énfasis en misiones ahora, en esta etapa de la historia de la iglesia en Argentina, ¿no? Es algo que tenía que pasar. O sea, hace 100 años más o menos que se fundó, por ejemplo, no sé, la Unión de las Asambleas de Dios y otras denominaciones protestantes, evangélicas. Bien, o sea, ahí un montón de misioneros fueron los que trabajaron. Misioneros que venían de Suecia, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, etc. El punto es que la iglesia ha crecido, o sea, la iglesia ha dado sus frutos y ahora le toca a la iglesia latina, a la iglesia argentina, ser ahora la que envía misioneros. Sí. Y bueno, hay una ventaja, los latinos somos recontra adaptables. Claro. Nos parecemos mucho Nos parecemos a a todas los las árabes, culturas. tal cual. Sí, podemos Tal cual. pasar desapercibidos en muchas culturas. Claro, porque bueno, nuestra cultura es el producto de la mezcla de otras culturas, de los nativos, de los esclavos que venían de África, de los europeos colonizadores. Y bueno, entonces es un crisol de culturas y eso es ideal para el misionero porque es mucho más adaptable que otra gente, que es un poco por ahí más rígida. Claro, y también muchos países fueron colonizados entonces ver Claro. cierto tipo de personas es como Claro, no, rechazos, son muy diferentes a las mías. tal cual. En la economía también, Latinoamérica, en sus crisis también nos acerca un poco a Claro, esas la realidad. personas. Sí, Claro, tal cual. tal cual. Es mucho más fácil para un argentino, es más fácil predicarle a un palestino Claro. que le predique a un argentino que le predique a un israelí. O sea, y así todos los ejemplos que vos quieras. Sí. En África, con los países europeos o con los países latinos. Pasa lo mismo. Tal cual. Estaba pensando en el apóstol Pablo, que es como el primer gran ejemplo que tenemos de un misionero, si bien, bueno, él fue apóstol, pero él nos dice en una de sus cartas, si mal no recuerdo, que voy a parafrasear porque la verdad mi memoria falla, pero él dice algo así como al judío me hago judío, al griego me hago griego, entendiendo esta necesidad de que el misionero tiene que dejar de algún modo su cultura para hacerse de la otra cultura y así llegar a las personas. Y bien o mal, eso es algo que los latinos, no todos, siempre, como en todos lados, Sí. pero tenemos como esa adaptabilidad de Ujú. hacernos como los otros. Sí. O sea, si me tengo que poner el hijab o Claro. lo que sea, lo voy a hacer, pero vengo con un Hijab. propósito. Bueno, Al revés. perdón, al revés. Entonces, entendiendo el ejemplo del apóstol Pablo, porque muchas veces, por lo menos yo vengo de una cultura eclesiástica donde se deja de lado a las misiones,
por esta idea de que no, primero tiene que ser acá, o por creer que la iglesia no tiene los fondos, que la iglesia se tiene que desvivir por mantener misioneros, bueno, un montón de mitos que ya los mencionaremos. Entonces no hay enseñanza con respecto a las misiones, y entendemos que en la Biblia tenemos este tema. Quizás no nos dice misiones es esto, pero existen las misiones en la Biblia y Pablo es un gran ejemplo de ello. Es el ejemplazo, como decía en Corintios, cuando el típico versículo mal interpretado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en realidad está hablando de una situación económica. O sea, puedo vivir en las mejores de las riquezas o puedo vivir con la cabeza durmiendo en el piso, que no pasa nada. Y esta idea de me adapto a todo, a cualquier lugar, a cualquier persona, pero tengo un objetivo claro. Y es que las personas lleguen a Cristo. Exactamente. Y eso también, ese objetivo, esta adaptación, o como le decimos en misiones, la enculturización, ¿no? El dejar tu cultura para adaptar la nueva. Con el objetivo claro es más fácil, porque es como que vos decís, bueno, yo sé que vengo por amor a ellos, entonces dejo un poco de lado mi cultura, que claro, a veces se hace muy difícil, pero sé a qué vengo, sé por qué vengo, y empiezo a adoptar las costumbres, culturas, y siempre me va a chocar esto del choque cultural. Sí, por supuesto. Pero como vos decías, creo que es muy clave eso, cuando entiendo el objetivo y cuando presentamos proyectos misioneros y todo eso, por ahí creo que el objetivo básico, el proyecto base es ese, poder enculturizarme realmente, como entender el amor de Dios por esas personas, que voy a empezar a amar a esas personas y eso me va a llevar a querer su comida, su forma de hablar. A veces las formas de actuar, las formas de solemos pensar. comparar mucho con nuestros países. Claro. Y ahí está el tope, no, es que mi comida ya... Claro. Volvete a tu país. Claro. Tal cual. Pero sí. Sí, Muy vas a bien. un montonazo. Bueno, Y que se me venía a la mente esto de, siguiendo con las culturas, que el otro día leí un libro hablando esto de las culturas, la enculturización y las iglesias autóctonas, que a veces el que nos cuesta tanto dejar de lado nuestra cultura, que al final formamos una iglesia con nuestra cultura en otra cultura. Claro. Y al final queremos entregar un mensaje, pero como que hay un choque porque ellos no logran entender que el mensaje es para ellos, Claro. porque sigue siendo de alguien extranjero con una cultura extranjera. Por eso la necesidad de que el misionero agarre pastores nativos y forme liderazgo nativo. Claro. Para que Claro. la gente diga, bueno, recibo el mensaje en mi idioma, con mi razonamiento, con Claro. mi cultura, si no siempre va a ser algo extranjero y algo de afuera. claro. Me haces acordar una amiga que tengo que está en España, se fue de misionera con el esposo y me contaba esto, que ellos llegaron a una iglesia ya armada, pero sucede esto, que ellos quieren llegar a la comunidad española, pero la iglesia está llena de latinos. Claro. Entonces, al final pasa lo contrario, es una iglesia para latinos en España, España. como si fuera una iglesia de autoayuda, Claro. para que Claro. sobrevivamos a esta nueva cultura. Claro. Cuando tendría que ser una iglesia para los españoles. Claro, queremos que es la idea. alcanzar a los Claro, españoles. ese por ahí es el fin. Claro. Que, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil. Hay que hacer muchas reformas, muchos cambios en el pensamiento, cambiar el enfoque, es bastante complicado. Pero bueno, a veces, ¿no? Está bueno arrancar de cero, Sí. algunas veces, ¿no? Claro, tal cual. Bien, hablemos de algunos mitos acerca de las misiones. Bueno, ya dijimos un par. Sí, como ya lo mencionamos. Solo hay que ir a Medio Oriente, Claro, Europa. Solo hay Claro. que ir a países donde haya Claro. extrema pobreza. Cancún Claro. nunca va a necesitar Claro. misioneros. Claro, no, Nunca. por supuesto que no. Totalmente un mito. Que solo es para algunos. Creo que eso se escucha bastante. Tipo, no, solo los que tienen llamado misionero y las demás de la iglesia, bueno, Claro. Que hagan la plancha. claro, lo oramos. O incluso, creo que a veces hasta la palabra llamado da miedo. Es como un llamado.
Como que no toda la iglesia está para ahí. Y ahí a mí me gusta decir como que le tenemos tanto miedo a la palabra llamado, pero se trata de amar lo que Dios ama, de apasionarse por lo que Dios apasiona, que son las personas, que son las almas. Entonces, no sacar eso de que es para algunos solamente. Si vos amas al Señor, bueno, ¿qué ama el Señor? Las almas. Entonces yo voy a empezar a amar las almas. Claro. Y ahí como bajar un poco de que es algo tan miedoso o de muerte que pase o no, no es lo principal o la base de las misiones. Tal cual. Ya que estamos con el tema llamado, un mito con respecto al llamado, es esto que vos decías de que Dios te tiene que hablar así de forma muy misteriosa, tiene que bajar un ángel, lo tenés que soñar. Sobre todo, yo creo, en el área misiones. Vos decís, tengo llamado misionero y ¿qué país? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Claro. Y ya te hacen un montón de preguntas que capaz que todavía no lo sabés, Claro. porque no es que bajó un ángel y me dijo, te voy a llevar a tal país. Claro. Y la bandera flameada Claro. por ahí. Claro. En el año 2024 Puede vas a pasar. estar en... O sea, Claro. es Claro, una realidad que sí. puede pasar. Pero si no pasa, no es que no es un llamado o no es de Dios. Claro, tal cual. Hay mucho, hay folclore dando vuelta en eso. Entonces hay gente que realmente quizás tiene un llamado y no se logra dar cuenta porque piensa que el llamado se tiene que dar así, Claro. con esas características. Es como el vellón, el pedirle señales a Dios. Claro. todo el tiempo. Exactamente. Claro, me hace pensar en el llamado de Isaías, ¿no? Volviendo a la palabra llamado. El Señor pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y lo que hace Isaías es decir, Yo, acá estoy. Claro. heme aquí, envíame a mí. O sea, el Señor te está preguntando, pero en definitiva quien toma la decisión, quien tiene que accionar sos vos. El Señor está preguntando, ¿quién irá por nosotros? Tenés la opción de levantar la mano y decir, yo soy voluntario, así tipo Claro. Katniss Everdeen Claro. en los Juegos del Hambre. Bien, heme aquí, Señor, envíame a mí. O lo mismo pasa cuando vos conocés una realidad, conocés la carencia, la falta de Dios, de algún pueblo en particular, te llega esa noticia, así como le pasó a Nehemías, ¿no? Que él estaba en otra, él estaba sirviendo como copero del rey y de repente le llega la noticia de que han destruido los muros de Jerusalén, y él se entera y se pone mal, se pone triste, empieza a orar por esa necesidad en particular. Y bueno, comienza a accionar, ¿no? Toma la decisión, le pide permiso Claro. al rey y va. Salud. Entonces, tranquila, no hay problema. Acá se nos muere la invitada, pero seguimos. Tranqui. Me suele pasar, tranqui, no tengas vergüenza. ¿Qué te estaba diciendo? No, que a veces el llamado también es, conociste la necesidad, oraste y tenés ese sentir que se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque no es tanto, no es pura emoción, por supuesto, ¿no? Claro. Hay una decisión consciente, todo voluntaria, y ya está. Te encontrás en ese camino, te encontrás en ese viaje misionero, te encontrás haciendo lo que Dios tiene para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Tal cual. Próximo mito, que lo Podés mencionaste así al pasar, pero quiero que ahondemos un poquito más en eso, o lo mencionaste vos, no me acuerdo, el tema de la pobreza en el campo. No sé si tenés... sí. El misionero tiene que ser Sí, pobre. esa teología me mata. Sí, de que el misionero tiene que sufrir. Creo que eso ha estado, y todavía, creo que sí es algo que está todavía muy vigente. De que si el misionero no pasa hambre, de que si el misionero no sufre, no es misionero. Claro. Entonces, y creo que el Señor nos da tantas cosas para no sufrir. Cada vez nos da más herramientas para aprender qué es el choque cultural, para ver cómo convivir con eso, que cada vez tenemos más capacidades para quizás no sufrir tanto,
países más desarrollados y más cosas a la mano, pero aún así creo que en la mente de las personas está el que el misionero tiene que sufrir. Creo que es el mito más malo. Sí, y el más conocido. Y después esto genera miedo con respecto al mito del llamado. Sí. Bueno, no, claro. si Dios No me me llama, llama. voy a sufrir, voy a pasar hambre. Es que puede ser que sea tu caso, puede ser que la pases mal, pero no es el caso de todos. Claro. Y no es toda la vida que Y no es toda la vida. Claro, y no es una regla. Claro. O sea, entendamos que irse a otra cultura puede significar que uno tenga que empezar desde muy abajo. Claro. Porque si, no sé, estás establecido en tu país, tenés un trabajo y lo tenés que dejar para ir a otra cultura y de repente aprender un idioma para después empezar a trabajar, bueno, puede llevar unos años de Claro. esfuerzo, pero no quiere decir que tengas que vivir Claro. en la extrema pobreza porque Claro. si no, te estás comiendo la plata de la gente. Claro, Claro. una cosa así. Claro. Es que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses, ¿no? O sea, sé vivir en lo mucho, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Claro. Las dos. O sea, En ahí las están dos. los dos lados. Existen. Es que sí, claro. Y no pasa nada si vivís en la abundancia. Y no Claro. pasa nada si vivís en la escasez. Porque el fin último es predicar el evangelio, Sí. el fin último es entender que Dios siempre es el que provee, es Dios Sí. quien siempre pone a una iglesia, respalda, y aunque pase, y aunque falte todo, nada, ahí viene el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Tal ¿No? cual. En Filipenses 4:13. Perdón por cortar este momento de inspiración, pero no puedo parar de pensar. Yo dije Corintios Sí. y era sí, Filipenses. Era Filipenses. Ah. Pido mis disculpas, me voy a excusar con... Ese que abrió la Biblia en Corintios, no. No, perdón, ¿A me voy a dónde? excusar con cerebro Bueno, embarazada. en Corintios sí, en 1 Corintios habla el apóstol Pablo acerca de las ofrendas, Sí, habla acerca de el me hago judío al judío, gentil Sí. al gentil, griego al griego, al fin de ganar algunos. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece estaba en Era en Filipenses. Filipenses, sí. Me Claro. estaba acordando de mi pastor, Marcelo Marcón, tío de ustedes. Me acuerdo que siempre cuenta que cuando le iba a pedir noviazgo a mi pastora, su esposa, que le dijo de que sí, para el ministerio y de que por ahí no iban a tener mucho, o que quizás iban a pasar hambre, pero lo iban a pasar juntos. Mi pastora, hija de pastor, creció viendo y dice que ella le cuenta y le dice, yo soy hija de pastor y jamás vi a mis papás pasar hambre. Y claro, lo dejó así como... Claro, él queriendo conquistarla con el mito del sufrimiento en el ministerio Claro. y ella viviendo que nunca Dios Tranqui. le hizo pasar hambre o algo. Claro. O algo. Muy Claro, muy sí, buen sí. ejemplo, muy buena ilustración para el caso. Viene como anillo al dedo. Bien. Bien, hablamos de mitos respecto al país, mitos respecto a la condición del misionero, mitos respecto al llamado. También hay mucho mito de lo que mencionábamos al principio, ¿no? Primero es Jerusalén, Claro. hay necesidad en todos lados, etcétera, ¿no? Ese paradigma que lo venimos cambiando cuando nos enteramos de la necesidad del mundo, cuando viene una conferencia misionera, cuando viene un misionero a predicar un domingo, cuando nos cuenta su proyecto, cuando tenemos un amigo que está, que tiene un llamado. Bien, ahora yo te quería preguntar, Me acordé de otro mito. a ver, De la edad. la Como edad. que el misionero tiene que ser relativamente joven. Y me pasó que en Turquía conocí a una misionera, tenía como 63 años. Wow. Y algo que llamaba la atención es que esa edad la hacía poder tener relación con cualquier persona. Porque en Medio Oriente y en esas culturas, como que la persona anciana o de tercera edad es como muy respetada. Entonces Claro. podía hablar con jóvenes, con hombres, con mujeres, con gente Claro. grande. Claro, por ahí ella puede hablar con un tipo de 25 años Sí, y vos no. Y yo no. Claro. Claro. Entonces, por ahí en mí, en ese caso, como que me hizo reflexionar y yo decía, ¿qué va a hacer una señora grande acá sola en Turquía, mundo musulmán? Pero Claro. ella podía agarrar cualquier lado que ella quisiera porque era una persona respetada por ser tercera edad. Wow.
Chicle. Muy interesante, nunca lo había pensado. Y estoy pensando en otro mito que se me viene a la cabeza una vez charlando con unos misioneros, amigos de la familia. Nos contaban que, bueno, se tuvieron que volver por cuestiones de salud de la familia, creo que de los padres, de ellos. Y yo siempre crecí con o sea, siempre no, porque soy cristiana relativamente hace poco, pero en cuanto escuché la palabra misiones, se construyó este monstruo alrededor de que uno se va al campo, abandona su vida, abandona su familia, abandona todo lo que tiene y como que nunca más lo vuelve a ver. Como que es una situación de abnegación total. Claro. Y si tu familia en tu país de origen está sufriendo, la está pasando mal, qué sé yo, bueno, Dios se encargará. Claro. Vos encargate de las misiones y que Dios se encargue de esa situación. Y esa charla con esos misioneros me abrió la mente a entender que no es así. Claro. O sea, o no es tan así, será decisión de cada uno, pero si yo considero que me tengo que volver porque mi presencia en mi país natal es importante, Sí. no estoy dejando de ser más o menos misionero Claro. por tomar esa decisión. Sí, eso es verdad. Eso es un buen tipo, claro, renuncio a todo y que los que estén allá entierren a los que estén allá y yo. Claro. Claro. Pero eso es verdad. Bueno, a nosotros nos pasó. Cuando estábamos en India, a mi abuela le diagnostican cáncer de mama. Entonces mi mamá entró en esa misma. ¿En qué hago? O sea, es mi llamado, estoy acá, yo ya no debería estar allá, porque dejar padre, madre y dejar todo. Claro. Y claro, pasó esa decisión. Bueno, seguimos en India porque al final mi abuela fue al doctor, al final no era algo tan grave, pasado el tiempo fue sana y todo eso, pero es verdad. Y creo que además no sabemos si la decisión puede afectar un entorno más. No sé, en mi caso mi familia no es cristiana. Entonces, Claro. si mi mamá volvía, quizás podía afectar a mi familia. Y bueno, y ahí se cumple la simultaneidad. Porque Claro. quizás se evangelizó en India hasta el último de la tierra Y no- y en simultáneo la decisión podía hacer que mi familia se convirtiera y iba a hacer todo ir por todo el mundo en forma simultánea. Exacto. Claro, bueno, este mismo misionero que mencionaba Noeli nos contaba que ellos tenían esa sensación cuando se iban a ir al país al campo misionero, ¿cómo nos vamos a ir y nuestros papás todavía no conocen a Cristo? Ujú. Estando allá en el campo fue que sus papás se pudieron encontrar con Jesús Wow. y están asistiendo a una iglesia, están participando activamente y los están apoyando como La misioneros. simultaneidad. Tal Exactamente. cual. A veces sí, esto de, bueno, vos encargate de lo de Dios y Dios se encarga de lo tuyo. Y a veces nosotros tenemos que ser parte de ese plan de Dios para la familia, por ejemplo. Sí. Esto no tiene que ver solo con misiones, pero se habla mucho del ministerio. Dios, familia, ministerio. Sí. Entonces, si yo estoy poniendo antes en ministerio, ya sea en las misiones o cualquiera de las áreas, antes que mi familia, y esa decisión puede hacer que mi familia se derrumbe en 1000 pedazos, bueno, quizás yo tenga que tomar otra decisión. Claro. Como sea, quizás volver del campo o la decisión que sea. Entonces hay mucho Muy mito, bueno. como que yo creo que sobre todo en las misiones, no cómo vas a dejar, cómo te vas a volver, Tanto porque que te costó llegar hasta Claro. allá. Claro. y bueno, y si hay que volver, Y a veces hay mucha falta de incomprensión en la iglesia también, la iglesia Tal cual. que apoya. Sí. No sé, a veces para algunos pastores apoyar misioneros es como coleccionar figuritas de países, como coleccionar la figurita del mundial. Ah, está bien, no, ya está pedirnos plata. claro, Claro. no, yo ya de misioneros a India ya tengo. Claro. Así que no, no. ¿A qué país vas vos? A India, no, ya tenemos de Claro. India. ¿No te vas a otro país? No. No te apoyamos. Como que, bueno, como que están jugando no sé, a completar el mapita álbum. ese. Y- Claro, el álbum. Y creo que también la empatía en las formas de trabajo en otros países. Por ahí en un país, incluso ahora con la forma, creo que con todo lo que está pasando en Europa,
también quizás la forma de trabajo es más lenta, porque en algunos lugares no se puede hablar libremente, o porque no se puede hacer evangelismo. Creo que en mismo España hay lugares que no puedes hacer evangelismo al aire libre. Entonces todo eso quizás conlleva un trabajo más largo, de más tiempo. Y a veces siento que está esa falta de empatía de decir yo quiero ver resultados, porque yo soy la iglesia que está enviando, que está apoyando, entonces quiero ver ya una iglesia. Y por ahí, la otra vez escuchaba a un misionero que decía, no sé, estuve 10 años por una persona. Wow. Y decía, ¿pero por qué por una persona? Y porque vale la pena, aunque sea una. Porque puede ser esa una la que transforme después todo. Me hace pensar como en una figura de dominó. O sea, por ahí es una, pero esa una hace que todos los demás entren también. Claro, por ahí sos ese Ananías que le va a aplicar a ese Saulo. Claro. Y ese Ananías le bastó que ayudara a uno a que llegue a Cristo. Sí. Bueno, no sabemos el resto de la historia de Ananías, ¿no? Pero era Saulo y era el apóstol y fue el último apóstol y llegó hasta el último de la tierra. El apóstol Pablo. Claro. Entonces vos no sabés, vos no podés tomar dimensión de lo que hacemos para Dios. Sí. Así que nada, ese versículo que siempre repetía mi abuelo, de que nada de lo que hacemos para Dios es en vano, aunque sea uno, ¿viste? Y a veces nos cuesta mucho como iglesia local entender esos procesos. ¿Qué pasa con los misioneros que también están trabajando en la traducción bíblica? ¿Cuánto tarda ese proceso? A veces, no sé, 20 años por un libro de la Biblia. Exacto, para primero aprender el idioma. Segundo, alfabetizar a la gente. Si la gente no tiene alfabeto, tenés que alfabetizarlos a ellos. Luego recién empezar el proceso de traducción bíblica. Es un proceso que conlleva años y años y preparación y nada, por ahí en 20 años no lográs que se convierta en ninguno. Pero bueno, el legado para mismo esa cultura, tener la Biblia en ese idioma es trascendental. Y todos los que van a convertirse y llegar a Cristo a través de entender y escuchar a Dios en su propio idioma, ¿no? En la lengua que le enseñó su mamá. Sí. Muy, muy bueno. No había pensado, pero sí, a veces Dios te llama al campo a traducir la Biblia y quizás los resultados no son los que uno con esta mirada occidental de iglesia enviadora o apoyadora. Y todo rápido, que uno acaba todo muy rápido. Tal cual. Y eso es falta de empatía, falta de ponerse en el lugar del otro, de entender a qué cultura. Sí. Eso tiene que ver también con esto de coleccionar figuritas y no meterse en la vida del misionero que uno apoya. Entender realmente qué está haciendo en el campo, qué situaciones atraviesa. Los misioneros en el campo se enferman, los hijos de los misioneros a veces se sienten solos, pasan sus cumpleaños. Cumplen los años. Cumplen los años. Cumplen los años y por ahí no tienen la fiestita que tendrían en su país. Pierden su identidad. Claro, su identidad. No se sienten ni de acá ni de allá después. Sí. Los hijos de la tercera cultura que se dice. Sí. Es un montón. Y hay que estar abierto a aprender más. Hay que por ahí esperar a juzgar o dejar de juzgar y estar más abierto a conocer diferentes realidades. Bien, quisiera hablar del llamado en particular, este concepto con la diferencia entre la carga misionera. No sé qué pensás vos, qué postura tenés al respecto de esto. Yo creo que ¿cuál es la diferencia entre llamado y carga misionera, si se quiere? Que por ahí carga, no sé si tanto siento que hay una diferencia. Por ahí una es como el proceso para llevar a la definitiva. Por ahí carga es esa inquietud que uno empieza a tener sobre no sé, países, sobre este amor o esta pasión. La otra vez veíamos en coaching, teníamos un simposio que decía el transformar la palabra carga por pasión, ¿no? Porque si no una carga pareciera algo como que una mochila que me estoy poniendo en vez de una pasión. Claro. Pero creo que es esa inquietud que empieza
cuando quizás el Señor empieza a hablarte o cuando sentís que el Señor algo quiere, un desafío quiere, pero no estás como entendiendo muy bien. Sabes que quizás tiene que ver con, ves banderas y algo se mueve, o un país y algo se mueve, o el leer esos versículos que te muestran más o menos de ir más allá y es como un camino, como que se abre un camino hasta llegar a eso de decir, bueno, tengo la convicción de que es un llamado, de que Dios quiere que yo vaya, de que Dios quiere que el desafío, lo que empezó como aparece como desafío, termine en eso, en tomarme un avión, un barco, un bus y llegar a un lugar, a un destino. Tal cual. Muy bueno. Sí. Está bueno lo de reemplazar el concepto de carga por pasión. Tal cual. Eso está bueno. Y tiene que ver con también ponerme activo, ¿no? Si Dios me dio una carga o un llamado o estoy en el proceso, como vos mencionabas recién, bueno, ¿qué estoy haciendo en pro de ese llamado? Claro. O sea, Dios me llamó hace 20 años a Polonia y ya. Claro. Tenés que saber hablar polaco, ¿entendés? Claro, tenés que mínimo, haber viajado como mínimo, juntado los fondos, ahorrado, Trabajar en pedir tu oración, iglesia. trabajar en tu iglesia en pro de las misiones, o con la escuela bíblica, o qué vas a hacer en ese lugar, en ese campo misionero. Lo mismo que Tal estás cual. haciendo en tu iglesia local. Sí. Así que sí. Además que el trabajo de la iglesia local también va en que si yo nunca trabajé en mi iglesia, si yo comencé con esta carga, con esta pasión y nunca me acerqué a mi pastor, nunca hice nada por la iglesia, el día en que yo la iglesia, yo dije, bueno, tengo un llamado, y me para la iglesia y digo, tengo un llamado, y la iglesia va a decir, ¿Llamado a dónde? ni lo vi, con suerte viene el domingo. Claro. En cambio, Claro. si yo aprendo a ponerme al lado de mi pastor y a trabajar en la iglesia y a trabajar con las personas, el día que yo tengo un llamado, la iglesia va a decir sí. Yo creo en su llamado. Claro. Toma todo, mi oración, Claro. mis Mi dinero, recursos, todo mi dinero. Todo lo que quieras, porque sí creo en tu llamado, porque yo te vi actuando en Shut pos up de- and take my money. Ay, Claro, está buenísimo. Bien, ¿cómo podemos participar en misiones? ¿Cómo podemos participar? Creo que primero entendiendo el amor de Dios por la gente, y que mi servicio es para Dios, pero también es para las personas. Ujú. Creo que es de esa forma, primero así, entendiendo y llegando al corazón, y después, bueno, ofrendando. No, creo que orando, una vez un profe dijo, o sea, yo prefiero tener 50 personas que oren por mí y que tener por ahí esas 50 personas que me den la ofrenda, porque hay momentos en que lo que te va a sostener ahí es la oración, por ahí más que la ofrenda. Entonces, como que no mirar en menos esa área, esa cuerda de la oración, ¿no? Que por ahí tenemos diferentes cuerdas que sostienen y una de esas es la oración. Creo, no sé ustedes qué piensan. Sí, la oración es fundamental, es clave. Aparte, cuando uno ora, te involucras. te llenas de empatía, te involucras con el misionero, con su necesidad. Tal cual. No la oración rápida que hacemos Claro, porque para liberar culpas cuando comemos, ¿no? Señor, y gracias por el Bendice a alimento, los bendice a los misioneros, Claro. a los niños del África y amén. No, es esa oración que sabes qué le pasa al misionero, te involucras, o sea, no hay forma de que uno ore por algo que no conoce. Claro. Entonces, Verdad. cuando vos preguntás, por lo menos no te digo orar por todos los misioneros del mundo porque es imposible, pero los que la iglesia apoya, preguntar Claro. cómo están, enterarse de las noticias, orar por esas cosas semana a semana. Claro. Mira, uno no sabe qué puede estar viviendo. Hay muchos testimonios de, no sé, el Señor me levantó a orar por tal misionero y resulta que el misionero casi se estaba muriendo y la Claro. persona de este lado orando y Claro. pasó el milagro. Claro, Tal cual, increíble, sí. tal cual. Y Es clave la oración. Y no huir de los cultos misioneros. No, Mucha yo gente sé que que no es viene a culto los cultos misionero, misioneros. no vengo. No huir de los cultos misioneros.
Tal Se cual. trata del corazón de Dios. No es que queremos poner banderitas, levantar una ofrenda y orar por el misionero. No, queremos ser parte del corazón Claro. de Dios. Y eso Tal son las cual. misiones. Tal cual. Eso lo decía Raquel en la conferencia misionera. No es que uno hace una conferencia misionera para llenar un espacio, para decorar, para que haya comida. Tiene que ver con una idea de concientizar a la iglesia, de seguir apostando a las misiones. Entonces está bueno que la iglesia se involucre en eso. Sí. No que lo vea como un, bueno. Ay, vamos a ver bailes típicos. Claro. Comida, Tal bailes cual. típicos, Claro. información, unos colores bonitos y ya. No, Tal cual. muy, muy bueno. Y ofrendar. Y ofrendar. Por supuesto. Sí, por supuesto. Hay que sobrevivir. El misionero come, el misionero se viste, el misionero tiene que pagar las cuentas. La inflación nos afecta a todos. Sí. Tal cual. Hay misioneros que trabajan igual en el campo Sí, también. sí. Se ve mucho ahora lo bivocacional. También va con el desarrollo de que por ahí la accesibilidad de estudios y todo Claro. eso genera estos misioneros bivocacionales, porque también se entiende que hay situaciones de vida que por ahí la plata no llega, entonces bueno, hay que buscarse Tal cual. otra forma. Claro. Mientras eso no te consuma, Ujú. Claro. que no sea como el dinero o el trabajo que guíe tu proyecto, sino que el proyecto guíe un poco todo eso. Exacto. Tal cual. Sí, hay muchos testimonios, bueno, saliendo de los misioneros bivocacionales, hay muchos testimonios de gente que para ofrendar a misiones hace un esfuerzo sobrehumano. Un chico en una cárcel, o sea, cumpliendo su condena, que él vendía botellas pintadas, o sea, botellas de colores que, bueno, él conseguía, les pedía a los hermanos que le mandaran las botellas y él ahí pintaba las botellas y después las vendía $1 cada botella. $1, $1 en los 90 era en esa época, y eso era lo que él ofrendaba Fa. para las misiones. Y se juntó un Claro. montón de dinero con eso. Una locura. Claro. Quiero decir que en esto de la participación con la ofrenda también hay mucho mito con la ofrenda, como que ay, uno tiene que dejar su vida. Y en realidad se valora más la constancia Claro. que las grandes ofrendas. Tal cual. Las grandes ofrendas, que una vez des una grande ofrenda Sí. puede Se acaba servir, eso. pero después el misionero necesita seguir con su vida. Entonces vale más la constancia, la perseverancia, aunque sea poco, que el, bueno, me desvivo una vez al año y... Eso es muy bueno. Sí. tal cual. Sí, hay libros de misiones que también... bueno, hay empresarios que apoyan misiones. Había un coach que era cristiano, era administrador de empresas, gerente, no sé qué, y hablaba de la clave del éxito de las empresas que él tenía. Y decía, bueno, una de las grandes cosas que nosotros hacemos es ofrendar para misiones. Empresarios que no eran ni cristianos. Sí, y les explicaba qué eran los misioneros y nada, él ofrendaba y ofrendaba y ofrendaba, y él veía que siempre que ofrendaba a la empresa le iba bien. O sea, no es un ida y vuelta, Sí. no es matemático, no hay fórmulas para esto. Sí. Pero él lo daba como un consejo. Wow. Y nada, despertaba la curiosidad de un montón de gente, y un montón de gente que se involucraba, aún ni siquiera conocer de Cristo. Y Ah. estaba involucrada ofrendando para misiones. Sí. He escuchado en pastores también eso. Desde que mi iglesia ofrenda a las misiones y como pasan cosas o la iglesia ha sido muy provista o el Señor ha cuidado mucho y claro, no lo hacemos ¿no? Pero no, claro. uno no lo hace para enriquecerse. Pero se ve el con ese respaldo de objetivo. Dios. Sí, se ve eso de que, ay, sí es de Dios apoyar a las misiones, Claro. o sí está en el corazón de Dios esto de... Claro. Es lo último cosechar, de la en tierra. definitiva, es cosechar lo que uno siembra, ¿no? Vos sembrás en el reino y el Señor seguramente va a recompensarnos de una u otra forma. No siempre quizás esa recompensa sea dinero, pero también, ¿sí? Y Dios es siempre fiel. Exactamente. Bueno, Danitza, ¿alguna cosa que te haya quedado ahí en el tintero? Amemos las misiones, estar en el corazón de Dios. Y nada, creo que
todavía hay tiempo de seguir aprendiendo y seguir educándonos sobre misiones, sobre el llamado, sobre el servicio a Dios y a las personas, ¿no? Por ahí de que los rótulos no nos asusten, sino que todo se trata de lo que Dios quiere con el mundo, del amor que Dios le tiene a las personas. Y me gusta eso de que de la oveja perdida, así como... del hijo pródigo, viste que siempre se estudian todas están ahí todas juntas. Que así como se alegró un día el Señor porque nosotros llegamos a la iglesia, que ahora nosotros nos querramos alegrar por el otro. Entonces, como que no todo termina en mí, no todo termina acá, sino que hay mucho más. Y así como el Señor se alegró conmigo, la iglesia se alegró por mí, ahora es momento de alegrarnos por otros. Exacto. Que puedan llegar. No tener esa actitud del hermano mayor, ¿no? Sí. De tener esa actitud de bienvenido. Bienvenido a tu casa. Tal cual. Muy bueno. Bueno, let's call it a day, dirían mis profesoras. Un gusto, Danitza, tenerte como invitada, la verdad. Se nota tu pasión por las misiones. No es una carga, es una pasión, es un llamado, es algo que te atravesó toda la vida y que seguramente lo siga haciendo. Así que totalmente indicada para la ocasión. Gracias por el tiempo, gracias por todo lo que nos has compartido y gracias por tu risa. Pero no lo hace a propósito, le sale así. No podía faltar para el cierre. No, muchas gracias por invitarme, de verdad, por pensar en mí cuando pensaron en misiones y claramente me encanta, me apasiona y sé lo que el Señor quiere en esto, así que bueno, vamos a por ello. Bien ahí, excelente. Bueno, contás con nuestras oraciones. No sé si tenés algún Instagram para publicitar el proyecto misionero o algo, o todavía no. Todavía no. Bien. Paso a paso. Sí. Paso a paso. Muy bien, muchas gracias, Danitza. Bueno, mis queridos oyentes, a Red Radio. Nos vemos la semana que viene, si ustedes quieren. Por la gracia de Dios, si Dios nos ayuda, seguro que sí, siempre lo hace. Así que nada, esperamos que tengan una excelente semana y nos vemos. Ojalá que esto les haya llegado tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Yo me escucho ahora con ruido, con el mismo ruido que escuchaba Noelí. ¿Gritemos todos al micrófono? Sácate porque va... No, igual de ella esta parte. Ah, Sácate. gritar. Ah. Pará, no. Ahora sí, ¿Estás grabando ahora todo escucho esto, bien. Para los bloopers. A ver. Por eso nunca me voy a comprar los AirPods Pro. No. Aparte están caros. Solo por eso no los quiero. Solo por eso no los quiero, porque tienen gomitas. Solo por eso, Ordi. Porque nada, viste, después me salen granos adentro de la oreja porque te hago tanta presión que me lastimo porque tengo el agujerito re chiquito. No, ¿te estás riendo en serio? ¿Eso es tu risa? Sí. No. Hay que hacer una competencia Yo entre pensé ella que y la estaba- Isabela. A ver quién Se ríen peor. re parecido. Mucha convivencia. No es parecida, pero... Es así, es así como constante. Como tipo así Bob Esponja.